verdad decía Juan, ha sido una semana dura, pero yo estaba pensando, duras eran las semanas de mi vida vieja, de mi vida sin Cristo, sí que eran semanas duras y difíciles. Ahora son bastante llevaderas, gracias a Dios. Y quiero esta mañana rogarle a Dios que me ayude a compartir su palabra. Vivimos en los tiempos de la información. Hay información por todos los lados. Siempre se ha dicho que la gente que tiene mucho dinero ya lo que no busca es más dinero, sino más información, porque detrás de la información está el poder. Y hay información, los medios escritos, medios de comunicación, la televisión, cada canal, sus medios de difusión continuamente, internet por todos los lados, los móviles. Si coges el móvil puedes estar todo el día viendo noticias distintas de todo tipo. Vivimos en la era de la información. Pero es curioso que también hasta la información se utiliza para desinformar. O sea, es coger la misma una información, la cojo, la manipulo, la utilizo y la envío con el propósito de desinformar. Y entonces creo una confusión y ya en un momento concreto desestabilizo, ¿no? Es lo que llaman la desinformación, lo que llaman las fake news. Noticias que lo único que hacen es enmarronar y confundir todo, ¿no? Y el propósito de esto, ¿cuál es? Crear ignorancia en las personas. Cuanto menos la gente más ignorancia tenga y menos capacidades de saber o de investigar y dejarse llevar, pues es lo que utilizan. Por eso se utilizan, pues cuando ha habido campañas electorales en algunos países, se ha dicho de otros que interfieren mandando información, o las grandes redes sociales que se utilizan para cambiar las informaciones o soltar una noticia que a lo mejor es mentira, pero ya crea una situación que desinforma y hace que la gente cambie el concepto, ¿no? Y, ¿sabes? Sócrates decía que el mayor bien es el conocimiento y el mayor mal es la ignorancia. La ignorancia es el mayor enemigo que podemos tener, ¿no? ¿Y qué es la ignorancia en sí? Falta de instrucción, falta de conocimiento. Esto es la ignorancia. Si no te instruyen bien, no te instruyen adecuadamente, pues eres un ignorante. Si no tienes conocimiento de las cosas, pues estás ignorando lo que sucede, ¿no? Por eso hay tantas veces se ha utilizado el que la gente no tenga mucha cultura y con el propósito de que cuanto menos ignoren, menos van a poder saber, ¿no? Esto es así. Y, ¿sabes? Hay una ignorancia, quiero hablar sobre esto esta mañana, sobre el mayor mal que está en la sociedad y en nosotros. Hay que es la ignorancia, y hay una ignorancia que viene innata en nosotros. Es una ignorancia que viene en el ser finito del hombre, ¿no? Y en Deuteronomio 29 vamos a ir viendo versículos que nos van a aclarar, nos van a llevar a lo que pretendo compartir esta mañana. Padre, bendice tu palabra, Señor, y por favor te ruego que me ayudes a expresarme y que llegue a los corazones con el propósito que tú has creado, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús. En Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decirse que hay unas cosas que corresponden exclusivamente a Dios y que nosotros en nuestra naturaleza no está el conocerla. Hay otras que sí, nos han sido reveladas, pero hay unas que no vamos a
a poder entender, ¿no? Y lo explica en distintos libros de la Biblia. Por ejemplo, en Job nos dice más o menos a qué se refiere. En Job 38, versículo 4, estaba hablando aquí, Dios convence a Job, fíjate cómo lo han titulado este capítulo, Dios convence a Job de su ignorancia. Y entonces en el versículo 1 dice, entonces respondió Dios a Job de un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces empieza Dios a inquirir, a preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Estas mismas preguntas también pueden ser para nosotros. Si alguno todavía está un poquito venido arriba, creyéndose algo, que sepa que en verdad Dios nos está dejando aquí, haciéndonos ver que somos verdaderos ignorantes. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, las medidas de la tierra? Si lo sabes, ¿lo sabes? No lo sabemos. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Cómo se sostiene? ¿Quién puede decir esto? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y son preguntas que le estaba haciendo Dios a Job y sigue haciéndolo para hacerle ver, hay cosas que nunca jamás vas a poder saber hasta que yo, el día de mañana, podamos estar en la presencia de Dios y nos sean reveladas. Pero hay algunas que solo corresponden a Dios. Hay otro ejemplo que es en Eclesiastés, que nos aclara lo que trato de decir. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender la gran obra de Dios. Hay una ignorancia que viene implicada en nuestro ser finito, que no nos da para alcanzar este entendimiento. O en el capítulo 11 de Eclesiastés, versículo 5, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por lo tanto, hay una ignorancia que no es a la que yo me quiero referir esta mañana. Esta es una ignorancia de la cual tú y yo estamos viene puesta en nuestras vidas y no podemos hacer nada. Pero hay una ignorancia o dos ignorancias, que es la que esta mañana quiero hablar, que es de verdad la que nos tiene que preocupar, porque tiene consecuencias severas, ¿no? Y, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, o yo, vamos a... hacemos un acto, y entonces nos llevan delante de un juez, y el juez nos expone el acto y nos juzga, y tú y yo le decimos, mire usted, señor juez, es que yo no lo sabía, no sabía que esto estaba mal hecho. O, señor, es que no sabía que esto no se podía hacer. ¿Sabes qué te dice el juez? ¿Sabes qué pasa? Que el que tú y yo no lo sepamos no implica, no justifica de que es un delito y de que está mal hecho. O sea, nuestra ignorancia no nos va a eximir de la responsabilidad de lo que hacemos, ¿no? Y en la Biblia, en el Levítico, vamos a verlo, creo que está tan clarificado en la palabra de Dios que va a ser muy fácil seguir lo que pretendo. En Levítico 5, esto es lo que decía la Biblia hace miles de años atrás sobre este mismo acto de ignorancia. Dice 5:17, dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere
alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea, si hay una serie de leyes y de mandatos y tú y yo no los cumplimos, aunque no sepamos que están, somos culpables, somos responsables. Ahora bien, hay este tipo de ignorancia y de infracción, digamos que cuenta con la benevolencia de Dios. Dice que el que hace esto, que llevará su pecado, dice, traerá pues al sacerdote, o sea, se acercaría al sacerdote para expiar este pecado, y según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el error que cometió por ignorancia y será perdonado. Quiere decirse que este tipo de, aunque es responsable, es pecado, este tipo de ignorancia, hay perdón para él, porque bueno, dentro de que lo has hecho, pues digamos que hay una especie de opción de justificar que lo hacías de una forma ignorante, pero tienes una consecuencia. Toda la ignorancia tiene su consecuencia. Y recuerdo una etapa en mi vida en el cual, cuando yo estaba enganchado a las drogas y todo esto, y durante mucho tiempo en esta forma de vida de drogas y de vida muy complicada, lo que buscaba continuamente un sitio donde poder dejarlo, donde rehabilitarme, y realmente era muy difícil, ¿no?, encontrar algo, porque en aquella época los años que yo me enganché, era muy difícil encontrar opciones, ¿no? Había, por ejemplo, clínicas privadas que te ofrecían un medicamento que, bueno, pues que era la naltrasona, era un tipo de pastilla o algo así, pero claro, no estaba por la seguridad social, había que pagar, y entonces era inalcanzable para una persona como yo, que estaba metido en unas drogas, o mi familia, que tampoco tenía una capacidad de poder hacerlo. Había centros, estaba el Patriarca en aquella época, que era un centro donde, bueno, pues era de pago, pero estaba subvencionado por el ayuntamiento, por las concejalías o las juntas de cada distrito, pero el problema es que estaba tan masificado, tan saturado, que era muy difícil encontrar una alternativa, y yo desconocía, tenía la necesidad, pero desconocía por completo otra forma de poder salir, y ¿sabes? En ese momento en el que estás queriendo salir, lo necesitas hacer instantáneo. O sea, una persona que está agobiada, sumamente metida en problemas, en jaleos y enganchado, cuando decide salir de este mundo necesitaba hacerlo ya, ipso facto, que se dice. Y, ¿sabes? Ignoraba que había un centros gratuitos de ayuda inmediata, que eran centros, estaban empezando en aquella época los centros cristianos. Y cuando alguien me habló de esto, para mí fue una gran alegría el saber que podía acudir a un sitio que era gratis y que podía hacerlo ya a la voz de instantáneo, cogiendo ese mismo día, podía marcharme al centro, porque era para mí, fue algo tremendo el descubrir que salir de esta ignorancia en la cual pensaba que mi vida estaba abocado a posiblemente a morir de sobredosis o a acabar preso, y fue una tremenda alegría. Y luego en el centro descubrí una forma de vida que ignoraba que existía, que era una vida plena, una vida caminando con Cristo, ¿no? Y para mí el salir de esta ignorancia dentro de mi forma de vida me hizo ser, no sé cómo definirlo, fue algo tan especial, me abrió los ojos, me sacó de la oscuridad donde estaba metido para empezar a ver una vida de verdad, de libertad. Yo pensaba que estaba viviendo en libertad, haciendo lo que me daba la gana y cogiendo de aquí, haciendo esto y sin leyes y sin normas, y de repente me di cuenta que era un ignorante, que esa libertad que yo estaba viviendo
no era libertad, que la verdad, que había una libertad verdadera, ¿no? Y sabes, a veces nos pasa esto, que estamos ignorando que hay algo bueno para nuestras vidas, que hay algo mejor que lo que hemos vivido hasta ahora. Si tú coges a alguien que está en un país donde bueno, se ha educado y se ha criado en un país donde los derechos humanos no apenas existen, ni las restricciones económicas y todo esto, hay países por ahí así, no puedo decir nombres bueno, no debo decir nombres de países, pero bueno, nos podemos hacer una idea donde hay países donde no hay libertad casi ni de expresión, por ejemplo, ¿no? Y cuando de repente, a lo mejor si le preguntas en ese momento y le preguntas si él se considera libre, pues a lo mejor te dice que sí, porque no sabe y no conoce que puede vivir en una libertad mayor, que hay países donde la democracia y donde la situación social te permite hacer muchísimas cosas que en su país está totalmente bloqueado. Y esto, la ignorancia, nos hace vivir totalmente a oscuras, nos hace vivir entenebrecidos, empobrecidos interiormente. Y, ¿sabes? Cuando lees en versículos, por ejemplo, en Efesios 4, realmente lo que yo descubrí, y por lo que me mantengo en esto, descubrí que era un ignorante en mi forma de vida cuando estaba viviendo, y que la vida que había encontrado era una vida que no valía la pena dejar ni desechar en ningún momento. Y antes de ir a Efesios 4, quiero que veamos en Proverbios 1, versículo 32, por la que debemos saber que la ignorancia es dañina para nuestra vida, que es lo que estaba hablando. Proverbios 1, 32 dice: el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El desvío, el desviarnos, el ser ignorantes nos lleva a la muerte. Y a veces no es la muerte física, sino la muerte en nuestros corazones, la muerte espiritual. Por lo tanto, decía Pedro, en Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 14, como hijo, bueno, desde el 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los deseos y la forma de vida que antes teníamos, deseos destructivos, era porque éramos ignorantes. Éramos ignorantes. Y ahora nos dice: no os volváis a ser ignorantes, no dejándoos llevar por vuestros deseos carnales que os destruyen. No seáis ignorantes. Y decía que en Efesios 4 nos dice exactamente qué es lo que produce la ignorancia en nuestras vidas. En el 4:18 dice, en el 17, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estábamos entenebrecidos, en oscuridad, en tinieblas, dejándonos llevar por la vanidad de nuestra mente, de nuestros pensamientos, ignorando
ajenos a la vida de Dios, ignorando que hay una vida en Cristo, una vida plena, una vida en libertad, una vida en amor, una vida en compasión, una vida en gozo, una vida en paz para tu corazón. Qué importante es reconocer que hemos vivido como ignorantes. A veces seguimos siendo ignorantes, porque ¿sabes? La peor de las ignorancias, ¿sabes cuál es? La ignorancia voluntaria. La que no quiere saber. Alguna vez ha venido alguno y me ha dicho, bueno, no veas la que he liado hoy, ¿quieres que te lo cuente? Y le he dicho, mejor no me lo cuentes, no quiero saber, prefiero ignorar. O a veces no has ignorado que has tenido un problema con alguien que está sentado al lado de otro y vas y le ignoras, actúas con esta persona como si no existiera, le haces el vacío, o sea, le ignoras por completo y estás viviendo con una persona y como si no existiera. ¿Has hecho esto alguna vez? Yo sí sé lo que es. Lo peor es la ignorancia voluntaria, la que no quiere saber. Y, ¿sabes? Creo que este es el gran problema actualmente de la sociedad y también en la iglesia. En Oseas, ¿me estoy explicando? Sí. En Oseas, el profeta Oseas, que está justo después de Daniel. Oseas, en el capítulo 4. Gloria a ti, Señor. Fíjate cómo define claramente el problema de la sociedad de aquella época y de esta. Dice, oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Esto es lo que está pasando, esto es lo que se mueve en la sociedad. Todas estas cosas. Y el gran problema es porque la gente no tiene conocimiento o no quiere tener conocimiento de Dios en la tierra. Ignoran, prefieren ignorar. Tú vas a alguien y le hablas del amor de Dios o le dices, tú sabes que Cristo te ama y que tiene un plan para ti tremendo, y te dice, yo estoy bien como estoy, no quiero saber. Gente que habla así, prefiere estar como está. Prefiero no saber de Dios, no me hables de Dios. Yo creo, pero no hay conocimiento en la tierra. Y en la iglesia también está este problema. Oseas hablaba del problema que había en la tierra, en la sociedad, y también habla en el versículo 6, también habla de esto para la iglesia, para el pueblo de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no quiso conocer. Y es más, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estaba diciendo, es que el pueblo de Dios es un ignorante y muere por ignorar, pero ignorar voluntariamente, no quiere conocer, desecha voluntariamente el conocimiento. Y creo que esto es uno de los problemas que nos encontramos actualmente. Gente que no quiere comprometerse, que tiene conocimiento relativo hasta aquí, no me interesa saber más, porque si conozco más, me va a exigir más, me tengo que comprometer más, me tengo que dar más. Hay gente que prefiere ignorar. Yo he escuchado a creyentes decir que el infierno no existe. ¿Por qué? ¿Por
¿por qué dices esto? Porque es mejor ignorarlo para mi forma de vida. Prefiero ignorar voluntariamente esto, porque puedo vivir de una forma totalmente liberal. No en libertad, sino liberal. No hay castigo, por lo tanto, prefiero ignorarlo. Y ¿sabes? Creo que tenemos que darnos cuenta de cómo estamos viviendo realmente en cuanto al conocimiento de Dios. Si estamos ignorando voluntariamente lo que Dios nos está pidiendo. Dice en Romanos 10, aclara esto, en Romanos 10 dice el por qué muchas veces, por qué no queremos el conocimiento de Dios, por qué preferimos ser ignorantes. En el versículo 3, Romanos 10, versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es. ¿Qué prefiero? Yo prefiero ignorar la justicia de Dios, impongo mi propia forma, mi propia rectitud, mis propios, para no someterme a Dios. Porque a veces parece que el someternos a Dios implica, no, parece no, en la realidad, someterme a Dios implica morir a cosas que hay en mi vida que son contrarias a Dios, pero que me resisto a dejar, ¿no? Y esto es una ignorancia voluntaria. Esto es terrible. Terrible. Mi pueblo perece por no tener conocimiento, por no querer conocimiento. Y, ¿sabes? En el Nuevo Testamento hay un montón de veces que los apóstoles en sus escritos están diciendo, están animándonos a que no ignoremos. En Romanos 11, tengo 3 o 4 para que lo veáis, pero rápido lo voy a hacer. Dice, en Romanos 11 dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Una vez, en 1 Corintios, en el capítulo 10, yo lo voy a leer, en el capítulo 10, en el versículo 1 vuelve a decir: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos... Y en el capítulo 12, versículo 1, vuelve a decir: se me ha ido, pero vuelve a decir lo mismo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones y siguen, y en 1 Tesalonicenses vuelve a decir: porque no queremos, hermanos, que ignoréis. Continuamente está diciendo esto: no queremos que seáis ignorantes, no queremos que os hagáis ignorantes. No ignoréis las cosas. Es así. Y, ¿sabes? Realmente tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de acabar con la ignorancia de nuestra vida. No vas a poder esconder tu ignorancia. Es un rechazo. Lo que en un momento fue una ignorancia porque no habías oído nunca hablar de Cristo, del amor de Dios y de su salvación para tu vida, ahora se convierte en un rechazo, en una dejadez, en un desprecio. Y lógicamente esto es terrible para cualquier persona que actúa así respecto a las cosas de Dios. Dice cómo se acaba nuestra ignorancia en el momento en que empezamos a buscar conocimiento. ¿Cómo dejar de ser un ignorante? Cuando empiezas a decir: quiero conocer, voy a informarme, voy a leer, voy a tener cultura. ¿Cómo aprendes a leer? En el momento que empiezas empiezan a enseñar, a decir, y tú empiezas a practicar. Pues esto es igual. Y en Mateo 22 dice... ¿Estáis conmigo? Sí. En Mateo 22, versículo 29, nos dice cuál es el problema y qué es lo que no tenemos que hacer. Dice: Jesús les dijo: erráis, os confundís, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
O sea, el primer punto para de verdad alcanzar conocimiento es no dejando de lado las Escrituras. Dice que como erráis cuando ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En las Escrituras se encuentra la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Conocer las Escrituras nos ayuda a entender los tiempos, nos ayuda a caminar en plenitud, nos ayuda a caminar en situaciones difíciles, nos ayuda a enfrentar problemas, nos ayuda a reconocer nuestros errores. Oye, a veces uno se da cuenta, ¿no? Y cuando le falta perdonar y no sabe, y de repente lee uno la palabra de Dios donde dice que si alguien te ofende, que le pidas perdón, ¿no? Sí. Es más, si alguien te ofende, que le perdones no una vez, sino hasta 70 veces, ¿sí? Entonces te das cuenta de la obligación que tienes, ¿no? De perdonar, y el conocimiento trae luz a nosotros, nos saca de la ignorancia. ¿Te acordáis cuando decíamos en Efesios que estábamos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, en oscuridad, en dureza de corazón? El conocimiento va sanando tu vida y va trayéndote luz y te va guiando. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2. Esto es importante, muy importante. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, nuestro enemigo. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, nuestro enemigo que está continuamente tendiéndonos trampas, queriéndonos desestabilizar, queriendo que caigamos, que fracasemos. ¿Y cómo vamos a conocer estas trampas?